La lluvia golpeaba los cristales de la ventana con una intensidad que parecía anunciar que algo importante estaba por suceder en aquella casa de la colonia Roma Norte. Carmen observaba desde la cocina cómo las gotas se deslizaban por el vidrio, cada una siguiendo un camino diferente. Como las lágrimas que había derramado tantos años atrás, sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno, no por el frío de la mañana, sino por algo mucho más profundo que la carcomía desde hacía 7 años. Roberto ya se había levantado y podía escuchar sus pasos apresurados en el piso de arriba. Era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para llegar temprano a la obra donde supervisaba la construcción de edificios. Sus manos callosas y su rostro curtido por el sol eran testimonio de años de esfuerzo para sacar adelante a su familia. Pero había algo en su mirada que Carmen conocía bien, esa chispa de ternura que aparecía cada mañana cuando bajaba las escaleras y veía a Diego desayunando. Diego, su pequeño de 7 años, que parecía cargar con una melancolía extraña para su edad. El niño tenía los mismos ojos profundos de Roberto, pero había algo en ellos que inquietaba a Carmen, una mirada perdida, como si siempre estuviera buscando algo que no podía encontrar. Sus maestras en la escuela habían comentado más de una vez que Diego era un niño excepcional, pero también notablemente silencioso, como si viviera en un mundo donde algo importante faltaba. Esa mañana, mientras Carmen revolvía los huevos en la sartén, Diego bajó las escaleras con su paso característico. No correteaba como otros niños de su edad, sino que caminaba con una pausa reflexiva que resultaba desconcertante. Se sentó en su lugar habitual de la mesa, donde tenía la costumbre de dibujar mientras esperaba el desayuno. Carmen observó de reojo el dibujo que estaba haciendo, 2 figuras idénticas tomadas de la mano, algo que había estado dibujando obsesivamente durante los últimos meses. «Buenos días, mi amor», le dijo Carmen, tratando de sonar natural, mientras le servía el plato de huevos revueltos con frijoles. «¿Dormiste bien?» Diego la miró con esos ojos que parecían demasiado antiguos para su rostro. «Mami, otra vez tuve el sueño». Carmen sintió como si un puño invisible le apretara el estómago durante los últimos 6 meses. Diego había comenzado a mencionar sueños extraños, sueños donde veía a otro niño que se parecía exactamente a él. Al principio, Carmen había pensado que era normal, que los niños tienen imaginaciones muy activas, pero conforme pasaban las semanas, las descripciones de Diego se volvían más detalladas, más persistentes. «¿Qué sueño, mi cielo?», preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. «El del niño que se parece a mí. Estaba jugando solo en un lugar que no conozco, como un pueblo pequeño. Tenía mi misma cara, mi mismo cabello, pero estaba triste, muy triste». Diego pausó y miró directamente a su madre. «Mami, ¿por qué siempre siento como si me faltara algo?». Roberto eligió ese momento exacto para bajar las escaleras, su presencia llenando la cocina con el aroma de su loción para después de rasurar. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con ese tipo de presencia que transmitía seguridad. Cuando veía a Diego, su rostro se transformaba completamente. La dureza del trabajo se desvanecía y aparecía una sonrisa genuina, esa que reservaba exclusivamente para su hijo. «Buenos días, campeón», dijo Roberto, revolviendo el cabello de Diego con cariño. «¿De qué hablan tan temprano?». Carmen sintió la tensión apoderarse de cada músculo de su cuerpo. 7 años fingiendo, 7 años cargando con un secreto que pesaba más que cualquier piedra. Había momentos como este donde se preguntaba cómo había sido capaz de mantener la mentira durante tanto tiempo. Roberto besó su frente distraídamente, mientras se servía café, un gesto tan natural que había formado parte de su rutina matutina durante años. «Diego estaba contándome sobre sus sueños», respondió Carmen. Tratando de mantener la voz firme, Roberto se sentó frente a su hijo, su expresión volviéndose más seria. Durante las últimas semanas había notado algo diferente en Diego. El niño que solía ser reservado pero contento, ahora parecía cargar con una tristeza que no podía explicar. Como padre, Roberto sentía esa conexión inexplicable que le decía que algo no estaba bien con su hijo. «¿Qué tipo de sueños, hijo?». Diego dejó de comer y miró alternadamente a sus padres. Había algo en su expresión, una determinación inusual para un niño de su edad. «Papá, ¿yo nací solo?». La pregunta cayó en la cocina como una bomba silenciosa.
Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Roberto frunció el ceño, sin entender completamente la pregunta. ¿Cómo que si naciste solo? Claro que sí, Diego. Eres nuestro único hijo. Pero es que... Diego pausó, como si estuviera reuniendo valor para hacer una pregunta que había estado rondando su mente durante mucho tiempo. Es que siempre siento como si hubiera alguien más, como si tuviera un hermano en algún lugar. Carmen dejó caer la taza de café que tenía en las manos. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de la cocina resonó como un disparo. Los pedazos se esparcieron por todos lados, algunos salpicados con el café caliente que manchó sus zapatos. Roberto se levantó inmediatamente para ayudarla, pero ella estaba paralizada, mirando los fragmentos como si en ellos pudiera ver reflejado su futuro destruyéndose. «Carmen, ¿estás bien?» Roberto la tomó del brazo, preocupado por su reacción desproporcionada. Sí, perdón, se me resbaló», murmuró Carmen, agachándose para recoger los pedazos más grandes. Sus manos temblaban notablemente. Algo que no pasó desapercibido para Roberto. Diego observaba la escena con una intensidad que resultaba perturbadora para un niño de su edad. Era como si hubiera conectado puntos que los adultos no querían que conectara. «Mami, ¿por qué te pusiste nerviosa cuando pregunté sobre mi hermano?» Roberto ayudó a Carmen a terminar de limpiar, pero su atención estaba completamente enfocada en la conversación. Algo en el comportamiento de su esposa le estaba enviando señales de alarma que no podía ignorar. «Diego, no tienes ningún hermano, tu mamá y yo te lo habríamos dicho, pero es que lo siento aquí». Diego se tocó el pecho, justo sobre el corazón. «Es como si una parte de mí estuviera en otro lugar, y en mis sueños, el niño que se parece a mí también me está buscando». Carmen se excusó para ir al baño, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Se encerró y se miró en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer de 32 años, que había envejecido prematuramente por el peso de un secreto. Sus ojos, que una vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora mostraban las huellas de años de culpa y noches sin dormir. Se había convencido durante 7 años de que había tomado la decisión correcta. Cuando regresó a casa con Diego, Roberto había sido tan feliz de verla, tan emocionado de descubrir que era padre, que Carmen había creído que era mejor así. ¿Para qué confesar que había otro hijo? ¿Para qué romper esa felicidad? Pero ahora, viendo cómo Diego parecía sentir la ausencia de su hermano gemelo de manera instintiva, Carmen comenzaba a entender que quizás había cometido el error más grande de su vida. Cuando regresó a la cocina, Roberto estaba hablando con Diego sobre la escuela, pero su expresión era preocupada. En 7 años de matrimonio reconstruido, Roberto había aprendido a leer las expresiones de Carmen como si fueran un libro abierto, y en ese momento podía ver claramente que ella estaba ocultando algo importante. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Carmen. Diego no dejaba de hacer preguntas sobre su hermano, y cada una de ellas era como una puñalada en el corazón. El niño había comenzado a dibujar con más frecuencia, siempre las mismas imágenes. 2 niños idénticos en diferentes situaciones, uno feliz en una casa grande, otro triste en lo que parecía ser un pueblo pequeño. Roberto también había comenzado a comportarse de manera diferente. Carmen lo había sorprendido más de una vez, observándola con una expresión que no había visto desde aquellos primeros días, cuando regresó a casa con Diego. Era una mirada de desconfianza, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas del cual le faltaban piezas importantes. Una tarde, mientras Carmen preparaba la cena, Diego entró a la cocina con algo en las manos. Era una caja vieja de fotografías que había encontrado en el armario del cuarto de huéspedes. «Mami, ¿qué es esto?» Carmen sintió que el corazón se le detenía. En esa caja estaban las fotografías del embarazo, incluidas las ecografías que claramente mostraban 2 bebés. «Son fotos viejas, mi amor. Mejor vamos a hacer tu tarea». Pero Diego ya había comenzado a hurgar en la caja. Sus pequeños dedos sacaron una ecografía que había quedado olvidada entre otras fotografías. Carmen observó con horror cómo su hijo estudiaba la imagen en blanco y negro. «Mami, ¿qué es esto? Parece como si hubiera 2 bebés aquí». Carmen arrebató la fotografía de las manos de Diego con más brusquedad de la que había pretendido. «No es nada, Diego, solo son manchas raras de la máquina». Pero Diego no era un niño fácil de engañar.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de frustración. «Mami, ¿por qué me mientes? Yo sé que tengo un hermano, lo siento, lo sueño. ¿Por qué no me dicen la verdad?» En ese momento, Roberto entró a la cocina. Había escuchado voces alteradas desde la sala y había venido a investigar. Cuando vio la ecografía en las manos de Carmen y las lágrimas en los ojos de Diego, supo inmediatamente que había llegado el momento de la verdad. «Carmen, ¿qué está pasando aquí?» Carmen miró alternadamente a su esposo y a su hijo, dos personas que amaba más que a su propia vida y a quienes había estado mintiendo durante años. Diego se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró directamente a su padre. «Papá, yo tengo un hermano. Mami no me quiere decir dónde está, pero yo lo sé, lo siento aquí». Volvió a tocarse el pecho, y hay fotos que lo demuestran. Roberto extendió la mano hacia Carmen. «Déjame ver esa fotografía». Carmen sabía que no había escapatoria. Con las manos temblando, le entregó la ecografía a Roberto. Lo observó mientras él estudiaba la imagen. Vio el momento exacto en que su expresión cambió de confusión a shock, y luego a algo que parecía peligrosamente cercano a la traición. «Carmen, esto muestra dos bebés». La voz de Roberto era apenas un susurro, pero cargada de una emoción que Carmen no había escuchado antes. Era como si hubiera descubierto que toda su vida había sido una mentira. «Roberto, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» «Explicar que durante 7 años me has estado mintiendo. Explicar que tengo otro hijo del que nunca me dijiste nada». Diego observaba el intercambio entre sus padres con los ojos muy abiertos. Aunque era un niño, podía sentir la tensión en el aire. Podía ver cómo las palabras que había estado esperando escuchar finalmente estaban siendo dichas. «¿Entonces sí tengo un hermano?», preguntó Diego con una voz pequeña, pero llena de esperanza. Carmen se desplomó en una silla. Ya no podía sostener el peso de la mentira. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a brotar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que salían desde lo más profundo de su ser. «Sí», susurró. «Sí, Diego, tienes un hermano gemelo». Roberto se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Sus manos, siempre tan fuertes y seguras, temblaban mientras procesaba la información. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi otro hijo?» Carmen tardó varios minutos en poder hablar entre sollozos. «Cuando me fui de la casa, cuando nos separamos, no sabía que estaba embarazada. Me enteré semanas después». Roberto la miraba con una mezcla de dolor e incredulidad que era desgarradora de presenciar. «¿Y no se te ocurrió decírmelo?» «Estaba dolida, Roberto, estaba furiosa. Pensé que si no habías luchado por mí, no merecías saber que iba a tener un hijo tuyo». «¿Un hijo? ¿Tuviste 2 hijos míos?» Carmen asintió, incapaz de sostener la mirada de Roberto. «Cuando nacieron Diego y Ángel, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. Era imposible criar a 2 bebés sola». Diego se había acercado a su madre y le había tomado la mano. A pesar de su corta edad, parecía entender que su madre estaba confesando algo que la había lastimado durante mucho tiempo. «¿Qué hiciste, Carmen?» La voz de Roberto era apenas audible. «Dejé a Ángel con la familia de mi comadre Elena. En San Luis de la Paz son buenas personas, Roberto. Lo han cuidado como si fuera su propio hijo». Roberto se levantó de la mesa tan abruptamente que la silla se volcó hacia atrás. Comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello, tratando de procesar 7 años de mentiras. «Tienes otro hijo que se llama Ángel», Diego dijo suavemente, como si estuviera saboreando las palabras. «Ángel, siempre supe que tenía nombre». Carmen miró a su hijo con asombro. «¿Sabías su nombre?» «En mis sueños él me decía que se llamaba Ángel, y yo le decía que me llamaba Diego». Roberto se detuvo en seco y miró a Diego. «¿En tus sueños hablas con él?» Diego asintió solemnemente. «Todo el tiempo me dice que está en un lugar donde hay muchos árboles y animales, que vive con una señora muy buena que le hace quesadillas, pero que siempre se siente triste, porque sabe que le falta algo». Carmen y Roberto intercambiaron miradas. La descripción de Diego coincidía perfectamente con el rancho de Elena en San Luis de la Paz. «Roberto». Carmen se levantó y trató de acercarse a él, pero Roberto retrocedió. «Cuando regresé contigo, iba a decirte la verdad, pero estabas tan feliz de verme, tan emocionado de conocer a Diego, y cuando hiciste la prueba de ADN y confirmaste que era tu hijo,
Una prueba de ADN que confirmó que Diego era mi hijo, Roberto gritó. Pero nunca me diste la oportunidad de hacer una prueba para Ángel, porque ni siquiera sabía que existía. Diego se puso de pie y se colocó entre sus padres. Papá, no le grites a mami. Ella está llorando. Roberto miró a su hijo, este niño valiente de 7 años que estaba tratando de proteger a su madre, a pesar de haber descubierto que le habían mentido toda su vida. Se arrodilló frente a Diego y lo tomó de los hombros. Diego, ¿tú sabías que tenías un hermano todo este tiempo? No sabía que era real, pero siempre lo sentí, como cuando te duele una muela y sabes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Roberto abrazó a Diego con fuerza, y por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Carmen vio lágrimas en los ojos de su esposo. Hijo, yo no sabía nada. Si hubiera sabido que tenías un hermano, habría movido cielo y tierra para traerlo a casa. Diego se separó del abrazo y miró a Roberto con esos ojos demasiado sabios para su edad. Podemos ir a buscarlo ahora. Ángel debe estar esperándonos. Roberto miró a Carmen, y en sus ojos había una mezcla de amor, dolor y determinación que ella conocía bien. Sí, Diego, vamos a ir a buscar a tu hermano. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. El secreto que había cargado durante 7 años finalmente había salido a la luz, pero no sabía si su matrimonio sobreviviría a esta revelación. No sabía si Roberto podría perdonarla por haberle negado la oportunidad de conocer a Ángel durante sus primeros 7 años de vida. Esa noche, después de que Diego se fuera a dormir, Carmen y Roberto se sentaron en la sala. El silencio entre ellos era denso, cargado de 7 años de mentiras y 2 décadas de historia compartida. No sé si puedo perdonarte, Roberto dijo finalmente. Carmen asintió, había esperado esas palabras. Lo entiendo. No solo me mentiste a mí, Carmen, le mentiste a Diego, y le robaste a Ángel la oportunidad de crecer con su familia real. Lo sé. ¿Sabes cómo se siente pensar que tengo un hijo de 7 años que no me conoce, que probablemente piensa que su padre lo abandonó? Carmen comenzó a llorar nuevamente. Roberto estaba desesperada. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía apoyo. Pensé que era mejor. ¿Mejor para quién? Para ti, porque definitivamente no fue mejor para Ángel y tampoco para Diego. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado. Mañana vamos a San Luis de la Paz, dijo sin voltear a mirarla. Vamos a traer a Ángel a casa. Y después, Roberto finalmente se volteó para mirarla. No lo sé, Carmen. Honestamente, no lo sé. La mañana siguiente, los 3 se subieron al carro de Roberto. Diego había insistido en llevar algunos de sus juguetes para compartir con Ángel, y había hecho un dibujo especial. 2 niños idénticos abrazándose bajo un gran árbol. El viaje a San Luis de la Paz tomó casi 3 horas. 3 horas de silencio tenso entre Roberto y Carmen, y preguntas constantes de Diego sobre cómo sería conocer a su hermano. ¿Crees que le guste el fútbol como a mí?, preguntó Diego por 5ª vez. No lo sé, hijo, respondió Roberto, pero estoy seguro de que van a tener muchas cosas en común. Cuando finalmente llegaron al rancho de Elena, Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. Era un lugar hermoso, con árboles frutales y animales correteando por el patio, exactamente como Diego lo había descrito en sus sueños. Elena salió a recibirlos, y cuando vio a Carmen, su expresión se llenó de sorpresa y algo que parecía reproche. «Carmen, ¿qué haces aquí?» «Elena, vine por Ángel, es tiempo de que conozca a su familia». Elena miró a Roberto y a Diego. Inmediatamente pudo ver el parecido familiar. «¿Este es el papá?» Roberto se adelantó. «Soy Roberto. Acabo de enterarme que tengo un hijo aquí». Elena miró a Carmen con desaprobación. «Carmen, no puedes aparecer después de 7 años y llevarte al niño como si nada». «¿Dónde está?», preguntó Diego impacientemente. «¿Dónde está Ángel?». Elena señaló hacia la parte trasera del rancho. «Está ayudando a mi esposo con los animales». Los 4 caminaron hacia donde se escuchaban voces, y entonces lo vieron. Ángel estaba agachado junto a un corral, acariciando a un cabrito. Era exactamente igual a Diego, como ver a la misma persona duplicada. Tenía el mismo cabello rizado, los mismos ojos profundos, la misma postura. Cuando Ángel alzó la vista y vio al grupo acercándose, se quedó paralizado. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Diego, y su expresión fue de shock total. «¿Eres tú?», susurró Ángel. «¿Eres el niño de mis sueños?».
Diego corrió hacia él sin dudarlo. «Ángel, soy Diego, por fin te encuentro». Los dos niños se abrazaron con una intensidad que hizo llorar a todos los adultos presentes. Era como si dos mitades de la misma alma finalmente se hubieran reunido. Roberto observaba la escena con una mezcla de alegría y dolor. Alegría de ver a sus hijos juntos, dolor de haber perdido 7 años de la vida de Ángel. Ángel se separó del abrazo y miró a Roberto con curiosidad. «Tú eres mi papá». Roberto se arrodilló frente a él, tratando de controlar sus emociones. «Sí, Ángel, soy tu papá, y lamento mucho no haber estado aquí contigo». Ángel lo observó durante un largo momento. «En mis sueños, Diego siempre me decía que nuestro papá nos estaba buscando, ¿es cierto?». Roberto miró a Carmen, quien había estado observando la reunión desde cierta distancia. «Tu papá no sabía que existías». «Mi amor», dijo Carmen acercándose lentamente, «pero ahora que lo sabe, quiere que vengas a casa con nosotros». Ángel miró alternadamente a sus padres y luego a Elena, quien había sido la única madre que había conocido. «¿Puedo irme con usted?», le preguntó a Elena. Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. «Siempre supe que este día iba a llegar, mi niño. Tu lugar está con tu familia». El regreso a casa fue completamente diferente al viaje de ida. Diego y Ángel no pararon de hablar, comparando experiencias, descubriendo similitudes que parecían imposibles. Ambos eran zurdos, ambos tenían miedo a los truenos, ambos preferían el color azul. Roberto observaba por el espejo retrovisor cómo sus hijos se conocían y sentía una mezcla de felicidad y pérdida que era difícil de describir. Esa noche, después de que los niños se durmieran juntos en la habitación de Diego, Carmen y Roberto finalmente tuvieron la conversación que habían estado evitando. «No sé si puedo quedarme», dijo Roberto. Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. «Roberto, por favor». «Carmen, durante 7 años me hiciste creer que era padre de un solo hijo. Durante 7 años. Otro de mis hijos creció sin conocerme. ¿Cómo se supone que supere eso?». «No lo sé», Carmen admitió. «Pero los niños necesitan que estemos juntos». Roberto la miró durante un largo momento. «Los niños necesitan padres honestos, y yo necesito tiempo para procesar todo esto». Carmen asintió. Sabía que era lo mínimo que podía esperar. «¿Vas a llevar a Ángel contigo? Los niños se quedan aquí. Son hermanos, y ya han estado separados suficiente tiempo, pero yo necesito espacio para pensar». Los siguientes meses fueron los más difíciles en la vida de Carmen. Roberto se había mudado a un departamento pequeño, pero venía todos los días a ver a los niños. Diego y Ángel se habían adaptado a vivir juntos como si nunca hubieran estado separados, pero ambos podían sentir la tensión entre sus padres. Una tarde, después de que Roberto había venido a recoger a los niños para llevarlos al parque, Ángel se acercó a Carmen con esa seriedad que caracterizaba a ambos gemelos. «Mamá Carmen», dijo Ángel. Había comenzado a llamarla así, para distinguirla de Elena, a quien seguía llamando mamá Elena. «¿Papá nunca va a regresar a casa?». Carmen se arrodilló frente a él. «No lo sé, mi amor. Papá está muy dolido porque no supo de ti durante mucho tiempo. Pero tú nos tuviste que cuidar sola cuando éramos bebés», dijo Ángel con lógica infantil. «Debe haber sido muy difícil». Carmen se sorprendió de la comprensión del niño. «Sí, fue muy difícil, pero eso no justifica que no le dijera a papá que existías». Diego se acercó a ellos. «Mami, Ángel y yo hemos estado hablando. Queremos que papá regrese». Carmen suspiró. «Yo también quiero que regrese, pero las decisiones de los adultos son complicadas». «¿Y si le pedimos perdón los 3 juntos?», sugirió Ángel. Carmen miró a sus hijos. Estos 2 niños sabios que habían tenido que lidiar con las consecuencias de las decisiones de los adultos. «Podemos intentarlo». Esa tarde, cuando Roberto llegó a buscar a los niños, Carmen lo detuvo. «Roberto, los niños quieren hablar contigo, los 3. ¿Podrías quedarte un momento?». Roberto dudó, pero la expresión seria en los rostros de sus hijos lo convenció. Se sentaron en la sala, Carmen en un extremo del sofá, Roberto en el otro, y los gemelos en el centro. Diego fue el primero en hablar. «Papá, sabemos que mami hizo algo malo al no decirte que Ángel existía». Ángel continuó. «Y sabemos que estás muy enojado y dolido. Pero nosotros queremos ser una familia», dijeron al unísono, como si hubieran practicado. Roberto los miró, y Carmen pudo ver cómo se le partía el corazón. «Hijos,
Yo también quiero que seamos una familia, pero cuando alguien miente sobre algo tan importante, es muy difícil volver a confiar. Carmen respiró profundamente. Roberto, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podrías considerar ir a terapia familiar no para que regresemos inmediatamente, sino para ver si podemos sanar como familia. Roberto miró a sus hijos, que lo observaban con esperanza en los ojos. ¿Ustedes quieren eso? Ambos niños asintieron vigorosamente. Está bien, dijo Roberto finalmente. Podemos intentarlo. Los meses de terapia fueron reveladores. Carmen tuvo que enfrentar no solo las razones por las que había tomado la decisión de separar a los gemelos, sino también sus propios miedos e inseguridades. Roberto tuvo que procesar no solo la traición, sino también su parte de responsabilidad en la situación que había llevado a Carmen a irse en primer lugar. Los niños, mientras tanto, florecían. Diego había recuperado esa luz en los ojos que había perdido, y Ángel se adaptaba cada día más a su nueva vida. Ambos iban a la misma escuela, en el mismo salón, y los maestros comentaban que nunca habían visto dos niños tan conectados. Fue durante una de las sesiones de terapia que Diego hizo una pregunta que cambió todo. Doctor, ¿por qué los adultos hacen las cosas más complicadas de lo que son? El terapeuta sonrió. ¿Qué quieres decir, Diego? Pues que mami se fue porque estaba triste y enojada, y papá no la siguió porque también estaba triste y enojado, y después mami no le dijo a papá de Ángel porque seguía triste y enojada. ¿Por qué no hablaron de lo que sentían en lugar de hacer cosas que lastimaran a todos? El terapeuta miró a Carmen y Roberto. Es una muy buena pregunta, Diego. ¿Qué piensan ustedes? Carmen habló primero. Creo que tenía miedo de que Roberto no me quisiera, si le decía lo difícil que era todo para mí. Roberto la miró con sorpresa. Carmen, yo te amaba. Si me hubieras dicho que estabas embarazada, habría hecho todo lo posible por estar contigo. Pero estábamos peleando mucho, porque los dos teníamos miedo. Roberto se dio cuenta. Yo tenía miedo de no ser suficiente para ti, de no poder darte la vida que merecías. Y en lugar de decírtelo me alejé. Ángel miró al terapeuta. Ve, los adultos sí hacen todo más complicado. Esa sesión marcó un punto de inflexión. Carmen y Roberto comenzaron a tener conversaciones honestas sobre sus miedos, sus inseguridades y sobre cómo querían construir su futuro como familia. No fue fácil y hubo muchas noches difíciles, pero lentamente, muy lentamente, comenzaron a sanar. 6 meses después, Roberto regresó a casa, no porque hubiera perdonado completamente, sino porque había decidido que quería intentar construir algo nuevo con Carmen, algo basado en honestidad completa. Los gemelos celebraron como si fuera Navidad y su cumpleaños al mismo tiempo. Un año después, en el primer aniversario del día que encontraron a Ángel, la familia organizó una pequeña celebración. Invitaron a Elena y su familia, porque todos entendían que Ángel tenía 2 familias que lo amaban. Esa noche, mientras Carmen arropaba a los niños, Diego le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Mami, ¿crees que todo lo malo que pasó era necesario para que llegáramos hasta aquí? Carmen reflexionó sobre la pregunta. No sé si era necesario, mi amor, pero sí creo que a veces las cosas difíciles nos enseñan lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Carmen miró a sus 2 hijos, tan parecidos físicamente, pero con personalidades únicas que se complementaban perfectamente. La verdad, la honestidad y nunca rendirse en el amor. Ángel, que había estado escuchando desde su cama, añadió, y que las familias pueden romperse, pero también pueden arreglarse si todos quieren intentarlo. Carmen los besó a ambos en la frente. Exactamente. Cuando bajó a la sala, Roberto estaba esperándola con 2 tazas de té. ¿Cómo están?, preguntó. Bien, muy sabios para su edad. Roberto asintió. Carmen, hay algo que quiero decirte. Carmen sintió un momento de pánico, pero Roberto tomó su mano. Quiero que sepas que aunque me tomó mucho tiempo, te he perdonado completamente, y más que eso, he entendido por qué tomaste las decisiones que tomaste. Carmen sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Roberto, no estoy diciendo que fueron las decisiones correctas, pero entiendo que las tomaste desde el dolor y la desesperación, y yo también tomé decisiones equivocadas. Carmen se acurrucó contra él. ¿Crees que los niños nos van a perdonar por haber complicado tanto sus vidas? Roberto miró hacia las escaleras, donde podían escuchar las risas susurradas de los gemelos que supuestamente debían estar durmiendo.
Creo que ellos ya nos perdonaron desde el principio. Creo que solo estaban esperando a que nosotros nos perdonáramos. Esa noche, por primera vez en 8 años, Carmen durmió profundamente, sin pesadillas. Sin culpa, en el cuarto de al lado, Diego y Ángel dormían abrazados, dos mitades de la misma alma que finalmente estaban completas, y en la habitación principal, Roberto sostenía a Carmen mientras ambos soñaban con el futuro que construirían juntos. Un futuro basado en la verdad, el perdón y la comprensión de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a los errores más grandes. La pregunta de Diego había sido respondida. Su hermano gemelo había estado esperándolo todo este tiempo, no solo en un rancho en San Luis de la Paz, sino en sus sueños, en su corazón, en esa sensación constante de que faltaba algo en su vida, y aunque el camino para reunir a la familia había sido doloroso y complicado, al final había valido la pena, porque algunas conexiones son tan fuertes que ni el tiempo, ni la distancia, ni los errores de los adultos pueden romperlas completamente. Los gemelos lo habían sabido desde el principio. Solo habían estado esperando a que los adultos se dieran cuenta de lo que ellos siempre habían sentido, que pertenecían juntos, que eran una familia, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir lo que debería estar unido.